Amado, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Quisiera leer allí en Isaías capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, amados hermanos, con la ayuda del Señor. Capítulo muy conocido, amados hermanos, por los evangelistas, ¿no? Y por las huestes evangelizantes de todos aquellos que llevan la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor, amados hermanos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 cubrían y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios inmundos, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado desde el altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tus pecados. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén, amados. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, la cual hemos leído. Señor, gracias, Señor. Estamos aquí, Señor, reunidos delante de tu presencia, Señor. Sabemos que te necesitamos, Señor, en todas las cosas, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, Señor. Que tú, Señor, puedas hablarnos, Señor. Queremos, Señor, hacernos dependientes, y todo lo que salga, Señor, de mi boca, Padre, pueda ser para edificación y luz, Señor, para todos nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, deshaciendo toda perturbación en la mente, en el corazón, Señor, y tú nos concedas de abundante gracia, Señor, para que podamos salir edificados, Señor, de este lugar, Señor. Nos encomendamos a tu bendita gracia y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Tomemos asiento. Bendito sea el Señor. Una palabra muy conocida, amados hermanos. Nosotros podemos ver y entender, amados hermanos, que el propósito de Dios con la iglesia es para con el mundo, amados hermanos. Por eso que nosotros sabemos que el Señor Jesucristo trajo la redención y trajo la salvación a todos los hombres. Y vemos que también a través de su muerte nosotros podemos entender que nosotros hemos recibido una vida espiritual, una justificación, un nuevo nacimiento, y permanecemos aún en el escenario de esta tierra. Nosotros vemos que Cristo cumplió su propósito en esta tierra, en su tiempo, amado, y vemos que ahora está su iglesia amada, amados hermanos. Nosotros vemos que la salvación y el propósito de Dios, la salvación pertenecen a Dios. Así habla en Apocalipsis, dice que la salvación al Dios que está en el trono y al Cordero. A ellos le pertenece la salvación, amados hermanos. Nosotros vemos
que nosotros estamos en el último tiempo y cuántas cosas que se están cumpliendo y nosotros y nos dan evidencia, amados, que estamos en el tiempo final, amados hermanos, y que nosotros tenemos que hacer una obra. Nosotros sabemos, amados hermanos, que hay una cosecha, la gran cosecha y la cosecha final, amados hermanos, en la cual el Señor hará a través de quienes, de nosotros, a través de la iglesia, amados hermanos. Por eso es que el Señor nos está preparando cada día de reunión, cada día que nosotros nos congregamos, amados. El Señor nos habla, nos va preparando a cada uno de nosotros. Él nos llamó. Por nosotros quizás nadie, como hablaba hace un momento nuestro hermano Aníbal, nadie hubiera dado nada, pero el Señor nos llamó con un propósito, amados, para que nosotros podamos servirle, amados hermanos. Nos capacitó y nos dio todas las cosas para que nosotros podamos entrar en su propósito, amados hermanos. Vemos que Cristo no fracasó en todo lo que Él vino a hacer en esta tierra, sino que llevó a cabo e hizo la voluntad de Dios, amados hermanos. Nosotros hemos leído acá y habla desde el día que murió el rey Usías, amados hermanos, y habla de un rey allí que quiso entrar en el templo y hacer algo que no le pertenecía a él, amados hermanos. Pero no sé, y vemos ahí nosotros también podemos llevarlo, amados hermanos, que nosotros cuando Dios, en un comienzo nosotros sabemos que Dios creó al hombre, amados hermanos, y vemos que el hombre caminaba con Dios. Y vemos que el hombre caminaba y tenía una buena comunión con Dios en un comienzo. Y vemos que el hombre en la Biblia habla, dice que por la desobediencia de un hombre, y vemos cómo incurrió en el error, incurrió y lo llevó a desobedecer a Dios, de tal manera que la Biblia habla, dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte a todos los hombres. Vemos que el hombre se perdió por causa de que desobedecer a Dios. Pero vemos que Dios en su infinito amor, en su grande misericordia, la palabra de Dios, todos sabemos estos versículos, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó la vida de su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros podemos pensar, amados hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios en el instante vemos que bajaba? ¿Qué hubiera pasado con el hombre? Porque vemos que el hombre, la cosa que haga el hombre siempre lleva una consecuencia. Y nosotros vemos que el perdón de Dios no es como el perdón que quizá el mundo nosotros podemos ver. Porque vemos que allí cuando ellos desobedecieron, dice que Dios los sacó. Nosotros podíamos decir, bueno, si lo perdonó, bueno, perdoná. Y dice, no sea que vaya y extienda su mano y tome del árbol de la vida. Había una cuenta, había algo que saldar, había algo que arreglar. Entonces vemos que Dios lo saca, amados hermanos. Vemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Cuando Dios lo crea al hombre, nosotros podemos ver allí, amados, que Él dijo, y hagamos al hombre a nuestra imagen, amados hermanos. Entonces nosotros vemos que Dios, cuando el hombre pecó, nosotros vemos que ahí se manifestó la paciencia de Dios, la misericordia de Dios. Nosotros vemos allá en Romanos y habla, dice, porque Dios en su paciencia, pasando por alto los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo. Entonces vemos que Dios venía y ya querer arreglar, Dios mismo en el hombre lo hubiera destruido. Porque nosotros vemos que habla de que el hombre por causa del pecado está destituido, está a mano y a potestad del diablo, porque de allí nosotros vemos que entra el hombre en una degradación, en una esclavitud. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. ¿Esclavo de qué? Esclavo del diablo, esclavo de todas las cosas que van en contra de Dios. Pero nosotros vemos que sale una voz y dice, que Cristo dice, cuando vamos allí en Filipenses, dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, Él podía haber dicho y hubiera dicho, bueno, no, pero yo soy Dios. Entonces Él decidió, ¿y quién irá por nosotros? Así como Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, nosotros vemos que acá dice, ¿quién irá y quién hablará por nosotros? Cuando habla y el hombre desobedeció y pecó y le hizo, ahora el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal, uno como nosotros. Están hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero vemos que Cristo se despojó, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, dice. Y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, amados hermanos. Entonces vemos que Cristo es el mediador y Él decidió bajar por amor. Nosotros vemos que la obra del tiempo final va a ser por amor, amados hermanos, no por obligación, porque Cristo manifestó y vino y se hizo hombre, amados. Se despojó de su trono, se despojó de qué, de todo lo que Él tenía. Nosotros vemos que acá los ángeles decían santo, santo, santo. Nosotros vemos que Dios ve, si Dios venía y perdonaba al hombre, ve y extendía, bueno, te perdono como un perdón normal. No, ¿ve? Nosotros vemos que se hubiera manchado el trono de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hubiera apañado que la desobediencia, ¿ve? Y lo que fueron en contra de lo de Dios. Pero vemos que Dios lo saca y se manifiesta la misericordia de Dios. Y vemos en el tiempo, nosotros vemos que a este mundo Dios introduce la fe, luego introduce la ley, ¿ve? Y entonces empieza a introducir todas las cosas. Hasta el tiempo establecido por Dios que nació el Señor Jesucristo y tomó todas esas cosas. Amados hermanos, ¿por qué? Porque Él era el único capaz de traer la redención, porque el hombre se encuentra esclavizado, el hombre no se puede hacer libre por sus propios medios, amados hermanos. Entonces vemos que es Cristo el que puso, ve allí su vida voluntariamente, por amor, porque Él sabía lo que era el hombre para Dios, porque Dios ama al hombre. Amados hermanos, Él no apaña el pecado, ¿ve? No está de acuerdo con el pecado, amados hermanos, sino que Él ama al hombre. Es por eso que su misericordia y su amor se manifestó desde un principio, amados hermanos, y lo saca al hombre, amados hermanos. Pero ahí vemos que comienza el propósito y el plan de Dios. Por eso el propósito y el plan de Dios, ¿ve? No fue idea de hombre, no fue idea de nosotros, sino que fue creado ya en la mente de Dios, en su propósito eterno, amados hermanos. Entonces vemos que allí lo vemos al Señor Jesucristo viniendo, naciendo de mujer, e ir y llevar y traer las buenas nuevas, que el reino de Dios se había acercado hasta vosotros. Era el mediador entre Dios y los hombres. Nadie va al Padre si no es por mí. Es el único, amados hermanos. Por eso que fue enviado, amados hermanos. ¿A qué? A traer la redención a todos los hombres. Vemos que Él, cómo se compadecía, Él mostró la imagen del Dios invisible, la esencia de Dios, su amor, su misericordia. Cuántas cosas que demostró que son de Dios, amados hermanos. ¿Para qué? Para que el hombre pueda acercarse a Dios. Pero Dios tenía que condenar el pecado. Dios tenía un asunto que arreglar con el hombre, con cada uno que estábamos ajenos, alejados de Dios. Dios lo tenía que arreglar. Entonces, ¿qué pasó? Cristo se puso y Él es el sustituto. Era el único, amados hermanos, que por medio de Él, Dios podía solucionar y arreglar la solución de ¿qué? Del pecado y traer salvación, libertar al hombre de ¿qué? De la esclavitud, amados hermanos. Pero vemos cómo era nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que se compadecía, amado, de toda la gente. Dice que acá se estremecían por la voz de que Él clamaba. Y dice que Él se compadecía por la necesidad. Salían de una ciudad y traían a alguien allí en un féretro, amados hermanos, a su hijo, amado, de una mujer viuda. Y dice que Él se estremeció, amados hermanos. ¿Por qué? Porque vio la necesidad, mujer sola, amados hermanos. Y vemos que se acercó al ver la necesidad y se compadeció, amados hermanos. ¿Por medio de qué? Por medio del amor de Dios, por medio de lo que es Dios, cómo Dios ama al hombre, y Él vino para eso. Y hoy su amor está en nosotros, amado, para que nosotros podamos, amado, amar y poder sentir como sintió nuestro amado Señor Jesucristo, amados hermanos. Por eso muchas veces salimos a evangelizar y podemos ver y evangelizamos, quizás nos encontramos con evangelistas, con pastores, que ellos en su pensamiento, en su idea, quisieron, sí, yo voy a servir al Señor, voy a ir a las naciones, y cuántas cosas, amados hermanos, que quisieron. Y cuando tropezaron o no llegaron a alcanzar todas esas cosas, se sienten como que ya fracasaron, como que el evangelio ya no es para ellos. Pero nosotros en este tiempo final, amados hermanos, entendemos que Dios nos llamó con un propósito y que la salvación pertenece a Dios y a su Hijo Jesucristo, amados hermanos.
Nosotros nos salvamos por nuestros propios medios, amado, por nuestra fuerza, sino que nosotros tenemos la palabra, el evangelio, para que el hombre, por medio de la fe, el hombre pueda venir al Señor Jesucristo y pueda ser persuadido, amados hermanos, y entre a esta salvación, amados hermanos. El Señor Jesucristo vino, amados hermanos. Nos vemos allí en Hebreo, dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Preparaste cuerpo, un cuerpo preparado para el Señor Jesucristo para traer la redención. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo pagó el precio, amados hermanos. La sangre, en Hebreo habla, dice que los toros, los cabríos no pueden quitar el pecado, amados hermanos, sino que nosotros entendemos que la sangre de Cristo nos perdona y nos limpia de todo pecado, aspira a la conciencia de obras muertas, amados, para que nosotros podamos servir al Dios vivo, amados hermanos. Y eso ocurrió con cada uno de nosotros, porque nosotros fuimos llamados para servir al Señor. Amado, nadie daría nada por nosotros, amados hermanos. Y quizás que si nos vemos así como hombres comunes, amados, quizás que no tenemos la capacidad, pero nosotros sabemos que lo tenemos a aquel que en un comienzo estaba en la presencia de Dios, de quien se decía santo, santo, y Él se despojó, y Él vino, amados hermanos, por amor al hombre. Y nosotros entendemos que ahora nosotros tenemos la vida de Cristo y que es Él el que se tiene que manifestar. Es Él el que se tiene que hacer ver, amados hermanos. No es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, sino que el que nos hace competentes es Dios y nos hizo ministros de qué, de este nuevo pacto, de nosotros, de la palabra que trae libertad. Nosotros tenemos el ministerio de la redención y aún más allá nos llevó, amados hermanos, el ministerio de la justificación, amados hermanos, porque Cristo murió, pagó el precio, limpió su sangre, pero la Biblia declara que resucitó y al resucitar, amados, nos dio una nueva posición y somos justificados, amados hermanos. ¿Para qué? Para nosotros poder llevar la libertad allá afuera a aquellos que están cautivos, amados hermanos, pero no nosotros. Pablo hablaba y decía, no nos predicamos a nosotros mismo, sino que a Jesús como nuestro Señor y nosotros como siervos suyos, amados hermanos. Entonces que el Señor nos venía hablando todo este tiempo, amados hermanos, de nosotros poder tener una relación con Dios. La relación con Dios, vemos como enseñaba el pastor, Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios y fueron pregoneros de justicia, y a nosotros también nos lleva a que nosotros podamos tener una relación cada día, amados hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar en el propósito de Dios. Entonces la relación nos lleva a nosotros que alejarnos de lo que nosotros éramos antes, amados hermanos, y servirle a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Es por eso que el Señor nos llamó, amados, en este tiempo, amados hermanos, para que Él manifieste la vida de Cristo en nosotros. Cuando nosotros vamos, nos presentamos, Dios nos presenta un alma para poder hablarle. ¿Quién le habla, amados hermanos? ¿Nosotros? ¿O es el Espíritu Santo? Es la vida de Cristo que se manifiesta en nosotros, y de tal manera que hablamos de tal manera que hasta nosotros quizás nos asombramos, amados hermanos. ¿Por causa de qué? Por causa de que tenemos aquel, amado, en el cual nos capacita, y Él es el que se tiene que ver, amados hermanos. Eso lleva un despojamiento, amados hermanos. ¿Un despojamiento de qué? De lo que nosotros éramos, amados hermanos. Vemos nosotros la vida de Cristo, dice que se despojó, no escatimó ser igual a Dios. Y se despojó de su trono. Él no podía haber bajado, si no quería no bajaba, pero vemos que Él allí bajó y descendió, amado. Él sabía las cosas que le iba a acontecer. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, y todo lo que está escrito en el libro acerca de Él, amados hermanos. Y ahora nosotros vemos que aquel que estaba allá hoy está en nosotros. Él dijo así que sea tu voluntad, así como en el cielo. ¿Cómo fue en el cielo? Dice que Él no escatimó ser igual a Dios. Sabía que Cristo era el que podía traer la redención. Si Dios bajaba así, iba a arreglar el asunto y lo tenía que matar. Matar ahí habla de qué? Nosotros vemos de la separación total de Dios. El hombre alejado totalmente, e ir al lago de fuego, siendo que no fue para él, amados hermanos. Pero vemos que ahí se manifestó la benignidad, el amor de Dios, amados hermanos, y pasando hasta el tiempo establecido, amados hermanos. Entonces sabemos que la salvación es del Dios, amado, y pertenece al Señor Jesucristo, amados hermanos.
Entonces nosotros sabemos, ve, que nosotros tenemos que ir en relación con nuestro amado Señor Jesucristo, para que Él produzca el sentir en nosotros, amados hermanos. La relación con Él nos va a llevar a qué? A nosotros querer despojarnos. Cuanto más le conocemos, más le amamos y más queremos agradarle, amados hermanos. ¿Por qué? Porque queremos conocer y de conocer la voluntad, cuál sea la voluntad de Dios. Entonces nosotros vemos que cuando nosotros vamos en la relación de Dios, algo nosotros vamos a comunicar, amados hermanos. Nosotros vemos en este tiempo, ve cuántas ideas de hombre para atraer a los jóvenes, para atraer a los grandes, cuántas cosas, ideas, pero vemos que nosotros, este plan de la salvación vino y salió de parte de Dios, del mismo trono de Dios, amado, y vemos que aquel que vino y descendió y se manifestó que era el único, amados hermanos, que podía traer la redención, es el que hoy está en nosotros, amado, y es el que nos hace competente para nosotros poder predicar y anunciar la palabra del Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, amado. No vamos en busca de miles, amados hermanos, sino que nosotros sabemos, amados hermanos, que es el Señor el que salva, es el Señor el que añade las almas de los que han de ser salvos, amados hermanos. Nosotros tenemos que simplemente tenemos que rendirnos al Señor, como el Señor se rindió y se hizo hombre y se humilló, amado, siendo que tenía todo, amado, pero vemos que su humillación dice que de tal modo que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual el hombre puede ser salvo. No hay otro nombre, amados hermanos. Entonces nosotros vemos que las cosas que nos acontecen, cuántas situaciones, cuántas cosas que nos acontecen a nosotros diariamente, amados hermanos. Y muchas veces quizás nos quejamos o muchas veces, pero vemos que tenemos que entender, amados, que hay un propósito, ahí hay un plan, que eso va haciendo y va produciendo algo en nuestros corazones, amados hermanos, que cuando nosotros nos presentemos a llevar su palabra, el mensaje de salvación, amado, algo vamos a comunicar, amados hermanos. De tal manera, amados hermanos, que el hombre correrás a los brazos del Señor, amados hermanos. Podemos predicar. Pablo hablaba y decía, algunos predican por contienda, otros por traer aflicciones a mis prisiones, pero otros por amor, amados hermanos. Y nosotros con la palabra que nosotros tenemos, amados hermanos, el conocimiento que el Señor nos da, amados hermanos, nosotros podemos entender que nosotros podemos hacer la obra de este tiempo final por amor, amados hermanos. Entonces nosotros vemos que tenemos este tesoro en vaso de barro, amados hermanos. Y Él es el que nos capacita. A veces estamos atribulados, amados hermanos, perseguidos, amados. ¿Cuántas veces nos persiguieron? ¿Cuántas veces nos apuntaron, amados hermanos? Pero vemos, ¿para qué? Para que la vida de Cristo se manifieste, amados. ¿Cuánto azote le dieron al Señor Jesucristo? Pero Él no salió nada humano, no salió nada de Él, sino que Él se callaba, amados hermanos. Y así el Señor, cuántas cosas para que la vida de Cristo se manifieste en ¿dónde? En nuestro cuerpo mortal, que Él se eche ver, amado, que Él empiece a hablar por nosotros, amado. Por eso el Señor, nos llama, a que nosotros podamos meternos, y servirle al Señor, rendirnos ante Él, amados hermanos. Cuántas cosas que nos falta, me incluye, amados hermanos, porque cuando hablamos la palabra, amado, nos hablamos, a mí también me habla la palabra del Señor, amado. Pero vemos el valor de todo lo que el Señor preparó de antemano para nosotros, amados hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos anunciar en este tiempo, amado. Hoy quizá estamos evangelizando particularmente al que cruzamos el colectivo, nuestros trabajos, amados hermanos. Y el Señor nos concede su gracia, de su palabra. Pero ya estamos prontos a predicar casa por casa, amados hermanos. Donde nosotros podemos llegar al hogar, amados hermanos. ¿De cuánto valor es llegar al hogar, amados hermanos? Cuántas situaciones y cuántas cosas que están de puertas hacia adentro, amados hermanos, que quizá nosotros ni sabemos. Pero el Señor, por medio de su gracia, amado, y por la vida de Cristo, nos va a llegar a que nosotros podamos hablar con gracia, amado, para que el hombre pueda ser salvo. Ese es el fin, amado. Y lo que nosotros soportamos, lo soportamos por amor a quién, por amor a los escogidos, por amor a aquellos que Dios ya tiene trazado y están en sus pensamientos, amados hermanos. De cuánto valor llegar a la casa. Venía el Señor Jesucristo, y vemos allí se subió al árbol. Es necesario que hoy llegue a tu casa, le dijo. Y entró y cenó. Y vemos, que allí él mismo dijo, si en algo he robado, lo devolveré 4 veces. ¿Y qué dijo el Señor? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, amados hermanos. Por eso el Señor, mire el propósito del Señor,
que tiene para con nosotros, lo vil, lo menospreciado. ¿Quién daría algo por nosotros? Apenas quizás llegamos al 7º grado, amados hermanos, pero tenemos la palabra, tenemos aquello, la dirección exacta, la dirección que nos está llevando a que nosotros podamos hacer este propósito, este plan, amado, es de darle el valor, amado, es de ensanchar nuestros corazones. Nos están esperando allí afuera, amados hermanos. Ellos no van a poder por su propio medio hacerse libres, como nosotros podemos ver que el hombre en un comienzo no se podía hacer libre. Entonces Cristo vino. He aquí, vengo para hacer tu voluntad. Y salió la voz. ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y quién por nosotros hablará? Y Él tomó la decisión. Y quizá que en esta noche a nosotros también, que tenemos la vida de Cristo, que aquel que estaba sentado en su trono y decían, santo, santo, hoy está dentro de nosotros, amados hermanos. Y quizás el Señor nos dice, ¿y quién irá? ¿Y quién hablará por nosotros? Y quizás nosotros nos rendimos al Señor y dejamos que aquel que se manifestó, estuvo en el trono, se haga echar a ver, amado, y Él sea en nosotros. ¿Será que dará resultado, amados hermanos? Sí que dará resultado, porque va a haber un rendimiento genuino delante de la presencia del Señor, amados hermanos. Por eso nosotros podemos ver, amados, allá en el final vemos allí el trono y dice que estaban al frente del trono, y estaban todos vestidos de blanco, fueron lavados con la sangre de Jesucristo, amado. Y tenían palmas en las manos, multitud, decía. Y dice que clamaban a voz y decía, la salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono y a su Hijo Jesucristo, amados hermanos. Es por eso que nosotros estamos acá, amados hermanos, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió, derramó su sangre, nos perdonó de pecado, amados, y nos quitó la culpabilidad del pecado, amados hermanos, sino que no solamente eso, sino que nos trasladó, nos mudó a un hombre nuevo, amados hermanos, donde todas las cosas son nuevas, donde ahí estamos con Él, donde ahí nos regocijamos, donde ahí nos consuela, nos alienta, amados hermanos. Y quizá en el cuerpo tenemos persecuciones, tenemos azote y cuántas cosas. Bendecimos y nos maldicen, amados hermanos. Pero nosotros sabemos que por qué causa suceden todas esas cosas. Por eso nada lo desalienta, amado, la situación ni nada, sino entendamos que el propósito y la salvación es del Señor Jesucristo y su propósito con la iglesia es para con el mundo, amados hermanos. Por eso tenemos que gozarnos, amados, y rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo, amados hermanos. Por eso, esto era lo que tenía para compartir en esta noche, amados hermanos. Que el Señor nos ayude, nos fortalezca, amados hermanos, y echar manos a la obra, amados hermanos. No nosotros, sino rendirnos a Él y que Él haga lo que Él quiera hacer con cada uno de nosotros, amados hermanos. Joven, niño, grande, anciano, todos estamos llamados, amados hermanos, a llevar la palabra del Señor. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré, amado. Entonces nosotros nos rendimos al Señor, rendimos nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestra idea y cuántas cosas, lo que no le agrada a Dios, amado. Lo rendimos, amados hermanos, y le dejamos que Él tome la rienda de nuestras vidas para hacer la obra del Señor. Amén, amados hermanos. Amén, amados. Esto era lo que tenía para compartir en esta noche. El Señor le bendiga mucho. Gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que a causa del trabajo que tenemos que hacer, Dios nos viene preparando. Dios viene preparando nuestras vidas para que podamos llevar a cabo y tener la libertad que en ese momento tenía Isaías para decir lo que dijo, heme aquí, envíame a mí. Porque a veces hay cosas que impiden que uno pueda llegar a llevar a cabo la obra del Señor. Por ejemplo, en lo que el hermano leyó allí, dice que en el año en que murió Usías, y si no hubiera muerto Usías, es decir, es como que tenía, vamos a poner Usías como el problema delante de él. Entonces es como que tenía un problema delante de él que no podía
no podía llevar a cabo, no podía mostrarse la visión, tenía que salir eso que estaba estorbando. En este caso diríamos Usía, el rey Usía, porque esta visión que ve Isaías la ve justamente después de la muerte de Usía, antes no. Antes no miró esta visión, pero después que murió Usía, es decir, diríamos aquello que le estorbaba, entonces recién pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Y Dios a nosotros nos viene preparando para que nosotros vayamos sacando aquello que nos estorba, que podamos llevar a cabo el trabajo que Él nos ha encomendado. Entonces nosotros entramos en el conocimiento de la voluntad de Dios y la revelación de su palabra abre nuestro sentido para que veamos qué me está estorbando. ¿Qué estorba para que yo lleve a cabo este pedido del Señor? Porque en este pasaje dice, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y en el Nuevo Testamento dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces, si lo llevamos a Isaías al tiempo del Señor, id por todo el mundo. Pero ¿qué es lo que le pasaba? Que no podría todavía salir este hombre a ir por todo el mundo. Había un obstáculo. En este caso diríamos que era Usía. Pero en el caso de hermano hay obstáculo, hay cosas que le impiden el avance y que es necesario quitarlo. Hay cosas que el Señor quita, pero hay otras que la propia persona tiene que tomar la decisión de abandonar, de dejar, de poner a un costado porque le es tropiezo. Es como la carrera que nosotros estamos corriendo. Estamos corriendo una carrera maravillosa y hermosa en el Señor y a veces hay cosas que nos impiden. No son malas ni son pecados, pero nos impide llevar a cabo la obra que tenemos que hacer. Y ahí tenemos que aprender a saltar o a sobrepasar el obstáculo para llegar a la meta del llamamiento del Señor. A Isaías Dios lo llamó y dijo, ¿a quién enviaré? Dios no lo obligó, porque a usted, a mí, ni a ninguno de nosotros no nos va a obligar. Simplemente envía la palabra y usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe qué es lo que tiene que dejar. Usted sabe qué es lo que tiene que abandonar. Usted sabe qué es lo que tiene que poner a un costado. Qué es lo que le impide que entre a esa comunión maravillosa y preciosa con el Señor. Usted conoce. Nadie lo sabe. Nadie sabe nada de usted. Nadie sabe nada ni de sus pensamientos, ni de lo que hay dentro de su corazón. Solo Dios. Dios sí lo conoce. Entonces nosotros miramos. Dice, ¿a quién enviaré y quién nos irá? ¿Cuándo pasó eso? Cuando salió aquello que estorbaba. Entonces el llamamiento del Señor para este tiempo va a ser para salir a evangelizar. Ahora ya dentro de poco vamos a comenzar con los grupos y cuando se inician los grupos ya vamos a empezar con la evangelización por grupo. ¿Y ahí qué va a hacer? Porque ahí va a aparecer la voz del Señor que va a decir a quién enviaré y quién nos irá. ¿Y quiénes serán aquellos que serán capaces de responderle al Señor y decirle, heme aquí, envíame a mí? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, entonces él está dispuesto a limpiarse de todas las cosas para ser un instrumento útil en la mano del Señor. Un vaso de oro, un vaso de honra, un vaso de alabanza para Dios. Entonces va a venir el momento que el Señor va a estar llamando. ¿Y usted qué va a hacer? El Señor va a llamar. ¿Y usted qué va a hacer? El Señor llamó. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Hay un trabajo que hacer, una tarea que hacer. Necesitamos que alguien vaya. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Necesitamos un profeta. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Necesitamos un predicador. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Necesitamos un pastor. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Necesitamos un evangelista. ¿A quién enviaré y quién nos irá? Es decir, el Señor llama. El Señor llama, Él produce el llamamiento. Y Él espera de su pueblo una respuesta. De lo que han recibido la salvación por gracia. De lo que han recibido el evangelio de alguien en alguna oportunidad y ellos entraron a esta salvación. Han sido enriquecidos con toda riqueza espiritual y ahora es el tiempo, no de guardar, el tiempo de dar.
Viene el tiempo de dar, viene el tiempo de abrir la mano y todo lo que usted recibió en todos los años que tuvo y todo lo que usted recibió es tiempo ya de darlo. No tiene que morir con nosotros, lo tenemos que dar. Cuando nosotros más demos, más se nos va a ser dado a lo que hemos creído. Entonces, cuando venga el llamamiento, ¿qué va a hacer usted? ¿A quién enviaré y quién nos irá? ¿Qué va a decir usted? ¿Se atreverá a decir: heme aquí, envíame a mí? Dios está llamando a lo suyo. Dios está congregando a lo suyo. Dios está preparando a lo suyo. Porque hay un trabajo muy grande para hacer. Piense en esta palabra, piense en el llamamiento de Dios, piense que hemos sido llamados con propósito, no hemos sido llamados simplemente para ser salvos, hemos sido llamados para hacer una tarea. Por eso es la preparación que Dios va operando y trabajando dentro de nuestro corazón. Nos está preparando. ¿Qué es lo que va a decir usted? La voz del Señor va a venir fuerte y potente. ¿A quién enviaré y quién nos irá? ¿Qué va a decir usted? ¿Podrá decir: heme aquí, envíame a mí? Señor, estoy listo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo quiero llevar a cabo tu obra, quiero llevar a cabo la labor, yo quiero ir, envíame a mí. Y el Señor lo envió a Isaías. Y a usted también lo va a enviar, porque Él ve la disposición del corazón. Si está dispuesto, Dios lleva a cabo su obra, su maravillosa obra, y va a entrar en las labores de aquellos que están trabajando en la obra del Señor. ¿Creen esto, hermano? Créalo, esto va a ser así. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Es el Señor el que produce el querer como el hacer. Y luego vamos a cantar